Buenas noches a todos y todas desde el Facebook de Plataforma Global. Bienvenidos nuevamente a su programa favorito de Facebook. No hay otro mejor, no hay otro favorito de todos y todas que Fuera de Onda. Y pues, como ya saben, me conocen, mi nombre es Remberto Ramírez. Y este día, bueno, nos estamos compartiendo esta edición de Fuera de Onda desde casa. Y nos acompaña esta noche nuestra presentadora estrella también, Brenda Gracias. Rosales. Bienvenida, Brenda. Gracias, Remberto. Bienvenido también y bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que nos están sintonizando en línea y esperamos que este programa pues sea de mucho agrado y aprendamos mucho también. Hoy traemos un tema súper chivo, ¿verdad? ¿Sobre qué es, Rem? Yo creo el tema es súper interesante y pues creo que nos va a interesar. Es un tema que nos apasiona, digamos, es un tema que nos interesa a todos, a todas las juventudes, pero también un tema que tiene mucho tabú. Así que por eso es muy importante. Lo queríamos presentar de una manera dramática para que suba el rating, porque es algo relacionado al... ya lo vamos a decir, Brenda lo va a decir en un momento de cuál es el tema, pero antes, para mantenerles así, el suspense. Pero antes queremos hacerles saber que este programa Fuera de Onda de este día es parte del proyecto en la alianza de varias organizaciones juveniles y que están desarrollando una campaña llamada Juventudes Defensoras, nuestros derechos en tiempos de pandemia, en el marco en el cual se lleva a cabo este programa, pues por supuesto, ¿verdad? Y es realmente una reflexión acerca de diversos temas y la idea es que compartamos entre juventudes en esa manera virtual para contribuir al diálogo entre todos y todas, pues, tanto titulares de obligación, titulares de derecho, y también que discutamos acerca de qué está pasando en las juventudes. Y el tema que tenemos este día, ahora sí lo vamos a decir, es el tema de salud. Ajá. Salud sexual y reproductiva. Salud sexual y reproductiva. Así que es un tema que nos interesa a todos. Es un tema del que se habla mucho, pero quizá así un poco chichado. Pero hoy sí lo vamos a decir todo con palabras. Vamos a hablar de sexo, pero salud sexual y reproductiva. Para lo que traemos un especialista que Brenda nos va a comentar. Sí. Bueno, esta noche nos acompaña el doctor Mario Soriano. Bienvenido. El doctor es doctor en medicina, graduado de la Universidad de El Salvador, tiene un máster en salud pública, graduado de la Universidad José Simeón Cañas, también posee máster en salud sexual reproductiva de la Universidad de El Salvador, es especialista en salud y desarrollo de adolescentes con estudios de posgrado en, primero, salud y desarrollo de adolescentes de la Universidad Pontífica Católica de Chile. El segundo, Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Universidad, de la Universidad José Simeón Cañas. Gestión de proyectos innovadores en salud de INCAE, Business School, Central American Healthcare Initiative, Costa Rica. La educación sexual integral, desafíos de la implementación en el ámbito educativo y comunitario, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina. Ese es un estudio, ¿verdad, doctor? Una investigación. Y bueno, tiene estudios de posgrado en ética de la investigación y buenas prácticas clínicas en investigación clínica de Flaxo y UNESCO. Así que le damos la bienvenida al doctor, un gran currículum, por tanto, mucho conocimiento y esta noche vamos a aprovechar todos esos saberes que usted tiene para también saber nosotros y nosotras, las juventudes. Bienvenido. Brenda, Remberto y todo el mundo, gracias por la oportunidad que me están dando de ser parte de esta campaña, pues Juventudes Defensoras de sus derechos y por supuesto para hablar de derechos es necesario hablar de los derechos relacionados a la salud sexual y reproductiva y sobre todo cuando estamos pasando la adolescencia y juventud. Así que estoy aquí listo para ustedes, listo para sus preguntas. Aquella que sepa, pues la voy a buscar aquí en el celular, ya lo tengo Muy listo. Bien. Y preparado. Gracias, Excelente. Gracias a todo el mundo que nos está. Bienvenidos nuevamente a todos y todas que se siguen sumando. Algo que no se dijo en el currículum del doctor es que también tiene antecedentes, no penales, sino musicales, pero de eso vamos a ir hablando en su momento. Y pues, vamos a tener la oportunidad. Yo quería preguntar, pues de antemano, quizás la pregunta, el tema es bastante amplio, ¿verdad? Pero ¿qué es en sí la salud sexual y reproductiva, doctor?
Bueno, primero, para hacer un concepto que sea comprensible para todo el mundo que nos está viendo, me voy a referir a la salud sexual y reproductiva como aquel estado de bienestar físico, mental, social, en todos los aspectos que están relacionados al cuidado del sistema reproductivo. Y entiéndase, no voy a hablar nada más de genitales, sino que voy a hablar también de toda la conexión que existe entre cerebro, cuerpo, sensaciones, amores, vínculos y por supuesto la reproducción que se hace a través de nuestros genitales, pero como una expresión de afecto. Así que en resumen, es cuando la salud sexual y reproductiva es cuando tenemos ese bienestar físico, mental y social que nos permite relacionarnos a través de nuestro sistema reproductivo y de nuestra sexualidad. Qué interesante la forma en la que lo presenta, porque la mayoría, como decía Remberto, es un tema bastante tabú y a pesar de eso, como con cuchicheo se dice, se trata, no se quiere hablar con la familia, en las casas, en las escuelas, la información no es tan profunda como para saber realmente que eso va más allá de los genitales. Entonces, en ese sentido, ¿es la salud sexual reproductiva un derecho humano? ¿Y por qué? Por supuesto que sí. Los derechos humanos básicos, fundamentales, están orientados a que todo el mundo, desde el hecho de ser parte de esta humanidad, tengamos la oportunidad de tener un nombre, de estudiar, de reunirme, de tener acceso a servicios de salud, de tener espacios seguros para mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando estoy hablando de ese bienestar social, físico, mental, para tener aspectos de mi sexualidad humana y de la reproducción, estos se convierten en derechos. Y hay un área específica de los derechos humanos fundamentales denominada derechos sexuales y derechos reproductivos, que van encaminados precisamente a garantizar ese bienestar del cual me estoy refiriendo. Roberto, creo que estás con el micrófono. Sí, en eso todavía. Roberto. Tranquilo, Roberto, está todo bien. Impactado. Quiero decirles algo. Saben que cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, no genera mucho así como morbo, pero cuando el tema de sexualidad, esto sí genera mucha tensión. ¿Por qué? Porque la sexualidad la asociamos precisamente a genitales y a relaciones sexocoitales. Y esto es lo que pretendemos en este programa de poder definir y aclarar. Es un tema difícil, pero es necesario. La sexualidad significa diferentes cosas para las personas, de acuerdo a la etapa de vida que está pasando. Así que existen muchas sexualidades y discutir de estos temas significa más bien ayudarnos y ayudarles a las personas a que comprendamos que somos sujetos de derecho y por tanto saber a dónde acceder cuando tengo una necesidad, una pregunta, a quién buscar, etcétera, etcétera. Y en ese sentido también invitamos a nuestros amigos y amigas que si tienen dudas, va a haber un espacio, pero las pueden ir escribiendo desde ya. Abajo de de este programa, pues en la sección de comentarios van a ser bienvenidas. Creo que el doctor va a estar contento de responderlas al final, porque nos clarifica muchas cosas. Yo quisiera saber, porque definitivamente los derechos, la salud sexual y reproductiva es un tema importante, pero ¿por qué es importante? Quizá a veces son cosas tan obvias que les decimos, la respuesta que nos damos entre amigos es, solo nos damos un codazo, es porque esa respuesta nos damos por el mismo tabú. Pero ¿por qué es importante la salud sexual y reproductiva? ¿Y qué implicaciones tiene ser, tener una buena salud y tener una, digámoslo así, mala salud reproductiva? Sí, en primer lugar, es muy importante la salud sexual y reproductiva, hablar de ella y conocer de ella, porque nos permitirá desmitificar y salir de ese hoyo negro que muchas veces no salimos aún en la etapa adulta. Así como tú lo dijiste, Roberto. Sucede que durante
cualquier etapa de la vida y en la adolescencia, sobre todo cuando empezamos a tratar de conocer las diferentes etapas de nuestra sexualidad humana, que ya voy a referirme específicamente a ellas, intentamos de dar respuesta sobre situaciones que no conocemos o intentamos dar respuestas con situaciones de experiencias que amigos han pasado y que estas experiencias de estos amigos han tenido una base de mitos o han tenido una base de una orientación equivocada a partir de otras personas adultas. Entonces, ¿qué significa? Las implicaciones para tener una buena salud sexual y reproductiva es estar informados, es tener la información correcta para tomar las mejores decisiones. Y eso es un resumen, tener la información correcta, veraz y basada en ciencia para tomar las mejores decisiones sobre el cuidado de tu salud sexual y reproductiva y, por supuesto, apoyar el cuidado de la salud sexual y reproductiva del resto de personas que son parte de nuestra vida. Y esto es bien complicado, ¿verdad? Porque no solo se trata de la salud, de educarnos en la salud sexual y reproductiva, sino también tener acceso a ella. Y dentro de todo este tabú, pues no aprendemos qué métodos conceptivos hay o lo aprendemos mal, no sabemos si hay acceso a una pastilla de emergencia o la pastilla del día después, y si hay acceso, ¿quién puede tener acceso a esta pastilla? ¿Cuánto vale esta pastilla? ¿Cómo vamos a ser juzgadas? Hombres creo que culturalmente no tienen tanto juzgamiento hacia ese tipo de cosas relacionadas a lo sexual o a la sexualidad, pero las mujeres, si vamos a una farmacia, compramos un condón, o compramos un lubricante o compramos una pastilla del día después, ¿cuál es el impacto? O sea, el efecto que eso también tiene en la salud sexual y reproductiva, entendiendo la que no solo son los genitales, sino también lo emocional. Cuando voy por querer estar bien, pero tengo una respuesta bastante chocante que me hace sentir mal o culpable. Fíjate, Brenda, que tú has dicho algo bien importante. La salud sexual y reproductiva se vive de manera diferente cuando se es hombre y cuando se es mujer. Porque los hombres, por tradición, hemos tenido más acceso, sea equivocada o sea correcta. A las mujeres, desde la niñez, les venimos mostrando comportamientos que solo por ser mujeres deben de hacerlo. Y que estos van evolucionando hasta en el tipo de lenguaje que tienen que utilizar, el tipo que deben de seleccionar. Entonces, estas diferencias marcan una implicación muy importante. En la actualidad, la falta de acceso a métodos anticonceptivos que estén disponibles para adolescentes a cualquier edad o jóvenes. En la actualidad, la violencia sexual o el abuso sexual que está afectando a niñas y adolescentes principalmente, porque no reconocen que están viviendo en un mundo de violencia, porque suele ocurrir en casa, suele ocurrir en la iglesia, suele ocurrir en los lugares en donde más transitan durante la niñez y adolescencia por personas conocidas, implica que la educación integral de la sexualidad es necesaria. Y entiéndase esto de la educación integral de la sexualidad no como la educación o los contenidos que incorporamos a un sistema educativo, sino que es la información que de manera estructurada recibimos en la comunidad, recibimos en la escuela, recibimos en la familia, recibimos en un establecimiento de salud, en una clínica, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que como adolescentes y como jóvenes reconozcamos que la educación integral de la sexualidad es necesaria. Pero es todavía más importante, Brenda y Remberto, que las personas adultas, y no solo quienes tomamos las decisiones, estemos conscientes de eso, sino que además debemos de apoyarles a ustedes a que tengan acceso a toda la información y junto a ustedes buscar todo lo que científicamente se ha demostrado. ¿Para qué? Para que se tomen las mejores decisiones y desde nuestro lado darles las mejores opciones para el cuidado de su salud sexual y reproductiva. Retomando eso que usted dice, tal vez ahora mismo nos está escuchando alguien que puede decir, sí, para el doctor es bien fácil decir que los adultos nos tienen que apoyar. Y yo como mujer, ¿cómo voy y le digo a mi mamá o a mi papá, mira, fíjate que ya empecé mi vida sexual y necesito que me lleves a la farmacia? O fíjate que me pica o tengo rojo o me siento mal, no me ha venido la menstruación. ¿Cómo hago para enfrentar eso? Y aquí viene la próxima pregunta, o sea, ¿quiénes sufren más los impactos negativos de no contar con una educación sexual y reproductiva?
O sea, ya hablábamos que mujeres y hombres ha sido diferente, pero en este momento de pandemia, ¿quién está sufriendo más con esto? ¿Y cómo nos acercamos como juventudes, adolescencia, a decirle a los adultos, miren, me está pasando esto, guíenme, por favor? Fíjate que tú me has planteado una pregunta muy importante que quisiera manifestarla como cuáles son los desafíos entonces que estamos teniendo dentro del mundo de adolescencia. ¿A quiénes les afecta más? Niños, niñas y adolescentes. Oiga, niños, niñas y adolescentes. Y después viene la población joven. ¿Por qué? Porque este mundo en general, y El Salvador todavía más, ha sido preparado bajo una mentalidad del adultocentrismo, es decir, la persona adulta tomando decisiones por el resto de personas que están en su casa. Y por supuesto son niñas, niños, adolescentes y mujeres quienes se ven más afectados. En la actualidad, el desafío es el siguiente. Estamos en una pandemia que está afectando a todo el mundo, pero no de manera igual, debo decirles. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando hablamos de la diferencia entre hombres y mujeres, son las mujeres a quienes está afectando más la pandemia. ¿En qué sentido? Se les está asignando más tareas del hogar, se les está asignando más cuidados sobre sus mismos hermanitos o familiares que estén ahí, y a los chicos se les está orientando a que siga estudiando por la web. ¿Ven? Fíjense que esto también es salud sexual y reproductiva, porque recuerden, acceso a la información correcta y veraz. Pero si la chica se está utilizando su tiempo y que está enviada por un adulto, pues utilizando su tiempo en algo que no es educativo, se está perdiendo esa gran oportunidad. Entonces, quienes más está afectando son a las chicas. Otra de las situaciones muy importantes que hemos vivido en esta pandemia, Brenda y Remberto, la provisión o el conseguir un método anticonceptivo ha sido difícil. Por supuesto, llega un hombre joven a una farmacia, a un súper, y pide unos preservativos, se lo piensa varias veces. De hecho, los han puesto, ¿te has fijado? Los han dispuesto en el súper, justo en el área donde está para pagar, para que uno solo agarre así rapidita, de manera rápida. Pero si ven a una chica haciendo eso, todavía se ve más cuestionada por la sociedad, por el mundo adulto. Y vuelvo otra vez a los adultos. Entiéndase, padres, madres, abuelos, tomadores de decisiones, trabajadores en la práctica privada, trabajadores a nivel institucional, no solo de salud, sino que de educación, etcétera, etcétera. Deberíamos de cambiar nuestra mirada. Y es que ese es el desafío. Ustedes no deben de cambiar, ustedes deben de seguir exigiendo el cumplimiento de sus derechos. Y nosotros, de alguna manera, buscar los apoyos para darles respuesta. Pero, ¿qué ha sucedido? Durante nuestra vida, y voy a ponerme así con cara de triste, porque también nosotros y nosotras fuimos niñas, niños y adolescentes, y lo recuerdo muy bien, hace un par de años fue en mi caso. Sucede que fuimos criados o fuimos educados bajo ese modelo hegemónico en donde el hombre tenía una preponderancia en la toma de decisiones y la mujer se le ha venido asignando roles que son precisamente nada más asignados a la reproducción, al cuidado de sus hermanos, al cuidado de la casa, al cuidado de los abuelitos, y por tanto, desde ahí estamos promoviendo esa inequidad o esa injusticia que también se está cometiendo aún en la actualidad con niños, niñas y adolescentes. Y esto, a mí me fascina este programa y otros similares, porque precisamente debemos de llevar el mensaje no solo a población joven, sino que también a las personas adultas, para que invite a hacer ese cambio. Sí. Y doctor, queremos aprovechar también, porque hay juventudes haciendo comentarios y preguntas al respecto, y pues queremos que también que eso no se quede, bueno, queremos darles respuestas. Y dice, acá hay una pregunta, no voy a decir el nombre por el tabú, pero dice, ¿usted considera que este tema se ha vuelto un tabú por la falta de educación sexual o por la información equivocada que recibimos? Bueno, ahí está en pantalla. Sí. Este tema se vuelve un tabú por falta de educación sexual. Les voy a poner el contexto. Los mitos, los tabús, las dudas sobre sexualidad no son actuales, vienen desde hace mucho tiempo, porque se ha querido explicar de las maneras incorrectas
la sexualidad humana. Se ha buscado en las estrellas, se ha buscado en la religión, se ha buscado en la manzana prohibida, se ha buscado en todos los libros, se ha buscado ahora en las computadoras, pero no está ahí la verdadera respuesta. Los tabús van a seguir siendo replicados mientras nosotros o nosotras como juventudes no busquemos la información correcta. Ahora tenemos una gran ventaja. Brenda, Roberto y todo el mundo que nos está escuchando de la población joven, ustedes tienen acceso a información, mucho más acceso a información de la cual nosotros tuvimos. Por tanto, los tabús, las creencias en este momento deberían de ser mucho menores que aquellas que tuvimos en generaciones anteriores. Y yo no soy visitador médico ni vendedor, pero pronto les voy a hablar de este libro llamado Las 100 preguntas sobre la sexualidad en adolescentes. Y lo voy a esconder. Porque al final les voy a dar una bibliografía que es precisamente sobre eso. Lo ideal sería lo siguiente. Si yo tuviera buenos mecanismos de comunicación en casa, que no es obligación de ustedes promoverlos, pero sí hay que promoverlos en la casa. Si yo tengo padres que no les gusta hablar de estos temas, entonces podemos decirles, miren, podemos buscar alguna película, algún video que llame a la reflexión y escuchar de nuestros padres qué opinan alrededor de las imágenes que están viviendo en ese video y decirles, vaya papá, hagamos un foro pues aquí en la casa, un foro de discusión, y entonces ese foro que sea a partir de este video corto, en donde muestre las realidades, en donde muestre la diversidad sexual, en donde muestre la oportunidad de decir, ¿qué pensás tú como adulto? Y ahora me decir qué pienso yo también como adolescente y como joven. Propongamos las normas del juego, respetemos nuestras ideas y al final concluyamos. Pero lo que quisiera papá o lo que quisiera mamá o abuelo, es difícil. Pero lo que quisiera es que lográramos ese punto intermedio de negociación, porque al final, si quiero lograr una salud sexual y reproductiva, como ese bienestar social, psicológico que mencioné al inicio, en verdad que no solo lo voy a lograr yo solito en casa, como joven, sino que tiene que haber la participación de todas las personas aportando cada quien a su salud. Así que los tabús sí están relacionados a la falta de educación integral de la sexualidad. Doctor, disculpe que le ponga tantos peros, porque le estoy haciendo un montón de preguntas, pero ¿y qué pasa? ¿Pero qué pasa? Y fíjese que lo que usted acaba de decir, justo la reflexión que hago vincula con el comentario que acaba de hacer alguien en el chat. Usted decía, bueno, sentémonos a ver una película, videos, para ver qué reacciones tienen las personas adultas, qué reacción tiene mamá, papá, qué dicen. ¿Qué pasa cuando las reacciones que tiene mamá, papá, sobrinas, primos? Sí, pero no es tanto por el tabú de, uy, eso es pecado, sino es porque, por ejemplo, si a mí me violaron y por eso no quiero hablar sobre eso. Y justamente Génesis pone el comentario y dice, a más profundidad, el tema de salud sexual y reproductiva es un tema a puertas cerradas en Centroamérica, actualmente con otra pandemia, dejando por contado como una pandemia el machismo. O sea, muchas mujeres, niñas, adolescentes han tenido que quedarse encerradas con sus abusadores. Y esas niñas, esas adolescentes algún día tal vez sean madres. ¿Y cómo le hablan a sus hijas y a sus hijos sobre este tema? Y entonces Génesis dice, ¿cómo consideran la vivencia que los hombres están atravesando? Es diferente. Sí, qué buena pregunta. Sabes, aquí hay un contexto muy importante y tú lo mencionaste y también la chica que nos preguntó. Si ha habido una historia de violencia sexual en casa, esa historia probablemente se venga replicando mientras no tenga una intervención. Y aquí es donde jugamos un papel importante, el proponer a la población joven números, contactos, personas que sepan a dónde llamar cuando yo que están vulnerando mis derechos. Pero para esto, primero tengo que haberle explicado qué es la vulneración de sus derechos. Es decir, voy a la mamá de una chica, una mamá que sufrió violación sexual en la infancia y que ahora no quiere ni hablar del tema. Correcto, es normal. No, ¿qué significa? Que en ese momento solo hubo una atención clínica de la situación, una atención física
de lo que ocurría, de lo que ocurrió por la violencia sexual, pero no hubo una intervención psicológica, no hubo una intervención que la pudiera reinsertar al mundo normal, y bien, se dedicó, no, más bien se dedicó, no, tuvo la oportunidad de la reproducción y de tener hijos o hijas, pero no superó la situación anterior. Entonces, ella tiene un buen motivo todavía para ser intervenida. O sea, no va a ser la hija que lo va a intervenir. Ella tiene que reconocer que tiene derechos y que no se terminaron con la juventud, solo por el hecho de ser mujer hasta el momento de morir, pues. Entonces es necesario que por eso estos mensajes no solo lleguen a población adolescente o población joven, sino que estos mensajes también tenemos que movilizarlos en personas adultas, porque habemos muchas personas adultas con situaciones que no hemos resuelto y que estamos afectando, dejando un legado negativo en nuestros hijos y nuestras hijas. En ese sentido, sabemos que la pandemia nos ha afectado a todos y todas de alguna manera, definitivamente. Y mi pregunta va relacionada justamente en eso. ¿Será que ha incrementado, porque es un tema bien sensible, pero importante, visibilizarlo y hablarlo, sobre todo en estos foros como el que estamos teniendo en este momento? ¿Será que se ha incrementado el abuso sexual y embarazo en niñas? Y en ese sentido, o adolescentes también, ¿será que usted conocerá si habrá algún plan para atenderle? Sí, ok. Aprovechando tu pregunta, hablaré de la pandemia, de cómo afectó. Recuerden que la pandemia, por supuesto, ha hecho que todas las personas, pero sobre todo en las juventudes que se han quedado encerradas, pierdan el ritmo de la vida habitual. No a las clases, no deportes, no esparcimiento, no planes. La gente que tenía su promo este año o que se graduaba este año, cualquier cosa y que han tenido que suspenderlo, eso afecta nuestra sensación, afecta nuestra salud mental y por tanto está afectando nuestra salud sexual y reproductiva. No compartir con la familia ampliada, sino que estar solamente con el núcleo familiar, no tener las actividades con amistades, no tener espacios para la vivencia de la sexualidad humana. Voy a hacer énfasis en esto, porque estos espacios, ojo, las 4 áreas básicas de la sexualidad humana son el placer, la reproducción, el género y el afecto. Óigase bien, y lo quiero dejar claro en este momento porque esto da respuesta a muchas preguntas que tenemos a continuación. Yo aprendo a tener afecto sobre mi misma persona, estoy teniendo una buena autoestima, tengo una buena autopercepción y por tanto sentiré la importancia de cuidarme ante la sensación de que alguien quiere hacerme daño. ¿Por qué? Porque soy importante. Afecto. Reproducción. Si yo conozco de los riesgos de tener un embarazo a temprana edad, pero que también existe la anticoncepción, entonces yo voy a tomar las decisiones para reproducirme o no, o para decidir cuántos hijos tener en la vida. Y si yo solo quiero uno y solo uno quiero, no tener ni un personal de salud o una pareja que me esté diciendo, mira, necesitamos tener mucho más. No, o sea, defender ese derecho a decidir la reproducción. El placer, sí que así como nos da mucho placer comernos, en mi caso, un cheesecake o algo que sea así como, qué rico. El mismo placer es tocarte, la autoestimulación. Preguntémonos cómo están viviendo los chicos que están encerrados, que no tienen ya habitación solita con el tema de la masturbación. Para aquellos que lo hacen, están pasando por una situación difícil. Y el afecto, olvidé algo del afecto, cómo están viviendo el noviazgo. El noviazgo por pantalla no es el mismo que el noviazgo de vernos todos los días y de acariciarnos, etcétera, etcétera, que está vinculado al placer. O sea, afecto vinculado al placer. Placer vinculado a la toma de decisiones de evitar la reproducción y, por supuesto, nuestra poca vivencia de cómo ser hombres y de cómo ser mujeres, pero sin afectar los derechos de los demás. Estas 4 áreas que voy a mencionar porque esta pandemia definitivamente ha afectado más a las mujeres que a los hombres. Sí les ha afectado en ambos, pero de diferente manera. Muchas de las chicas se han visto más sometidas a situaciones de violencia. Lastimosamente,
como soy parte del Ministerio de Salud, quiero decirles que nosotros no tenemos los datos reales, porque los datos que tenemos en salud de la atención a violencia son aquellos casos que llegaron al establecimiento de salud. Es decir, lo que fue tan grave que tuvieron que llegar al establecimiento. De hecho, si comparamos entre enero y junio del año 2019 con enero a junio del año 2020, los casos se han reducido de atención de violencia. Se han reducido en números de atención, pero eso no significa que la realidad en la familia esté así. El embarazo también ha tenido una reducción, pero una reducción de las atenciones de las chicas embarazadas, no de los embarazos. Entonces, yo con esto quiero decirles que no nos sentamos felices al ver datos que digan que se ha reducido en el 2020 los casos de violencia sexual, embarazo, etcétera, etcétera, porque son datos que están ocultando otra realidad. Pero sí hay una realidad palpante. Como también llevamos la medición del número de usuarias, adolescentes y jóvenes de métodos anticonceptivos, esto se ha reducido a más de la mitad del número de personas que utilizaban métodos anticonceptivos el año pasado. Entonces, no tiene relación que ha bajado el uso de métodos anticonceptivos y ha bajado el embarazo. Entonces, es como, aquí algo sospechoso pasa. Por tanto, cuando tú hablaste de los planteamientos, estamos planteando en este momento acercarnos a la población joven a través del número telefónico 131. Es decir, que tengan la oportunidad de llamarnos. Tenemos especialistas, ginecólogos, tenemos psicólogos, psiquiatras, educadoras para la salud que están prestos para que nos hagan preguntas. No es necesario que estés enferma o que estés enfermo, sino que si hay una duda nos puedes decir 131 exactamente. Telecentro Salud. El Telecentro Salud, entonces, es un planteamiento para acercarnos, porque sabemos que todo el mundo tiene miedo de tener ese contacto en este momento físico para evitar la propagación del COVID, pero tenemos otras necesidades que deben de ser atendidas. Por otro lado, ya nuestros establecimientos de salud están ya en este proceso de apertura y vamos a abrir para atender todas esas necesidades que están disponibles. Lo que pretendemos es hacerlo a través de un agendamiento, que yo diga, hola Brenda, ¿cómo está? Sí, mire, que fíjese que yo soy usuaria de un método anticonceptivo, yo utilizo DIU, utilizo un implante subdérmico, pero es posible que ya se me vence y tengo algunas dudas al respecto. Ok, déjeme ver. Usted el día viernes 4 de septiembre a las 3 de la tarde pudiera venir a la unidad de salud que está cerca de su casa. Sí, ok, entonces el doctor Remberto Ramírez le estará esperando. Por favor, trate de llegar a tiempo para evitar que usted tenga las largas filas de espera. Ven, estamos pensando en prevenir COVID, pero también en dar respuesta a la demanda que tiene actualmente nuestra juventud. Eso es realmente interesante y necesario en nuestro contexto. Muchas gracias, doctor Mario. En este momento vamos a ir al primer corte. No me gustaría que, por supuesto, el tema sigue. Hay comentarios en el chat también, ya los vamos a retomar. Y me parece importantísimo retomar dos conceptos que hablaba el doctor. Y es que cuando nos hablan, si es que nos hablan de salud sexual, en la escuela se omiten justamente eso, el placer. Nunca se habla del placer, ni tampoco de violencia sexual, desafortunadamente. Vamos a continuar en el próximo segmento, pero ahora en el corte vamos a presentar, es una canción que se llama justamente Humaniza la Cifra. Es un curso, es producto más bien de un curso que se desarrolló en plataforma global en el año 2019, el año pasado, el curso de música activismo, y pues vamos a ver ahora el resultado. Fue un curso justamente compuesto solo por chicas de Centroamérica, y pues ellas han presentado esta canción que es pues un sello original de ellas, cuyo nombre es Humaniza la Cifra. Así es que vamos a ir. Una de las 1500, pero la justicia nunca ha estado de mi lado, porque fue creada por el patriarcado. Y solo soy una cifra de los feminicidios ocurridos en América Latina. Te quiero decir que por encima de la cifra, soy alguien que sufrió por tener vagina, por ser mujer.
Humaniza la cifra. Humaniza la cifra. Humaniza la cifra. Humaniza la cifra. No son solo un archivo, no son solo una cifra. Es mi hermana, es mi madre, es mi hija. Es Carla, con quien jugabas en la cuadra, pero ahora es una cifra silenciada, olvidada, porque así quieren que sea, pero no. No lo permitiremos, hoy gritamos, por quienes no pueden hacerlo, que no muera su recuerdo, no borremos esos rostros, no justifiquemos lo que hicieron esos monstruos, arrancaron vidas reduciéndolas a cifras, 3.500 estimadas que parecen demasiadas, y es que aún nos faltan tantas, que no han sido contadas, ausencias injustificadas, porque al sistema le conviene que sean solamente cifras inhumanizadas, cifras inhumanizadas. Humaniza la cifra, podría ser tu vida. Humaniza la cifra, podría ser tu hija. La vida es un derecho que se debe respetar, no basta con hacer un expediente nada más. Además eso no avanza porque nunca hacen nada, mientras la familia por dentro se desgarra. Soy una mujer que ya no sabe qué hacer, tan desesperada de ser violentada, tan cansada de no ser escuchada, acostumbrada a ser ignorada. Humaniza la cifra. Humaniza la cifra. Humaniza la cifra. Humaniza la cifra. Y aunque hoy no estás aquí, sigo gritando por ti. Es por ti. Tengo la fuerza de tu voz que me acompaña donde voy. Tu memoria que vive en mi corazón. Te quitaron la vida solo por ser mujer. Solo por ser mujer. Graciela, Lorena, Maritza, Pamela, María, Sara, Graciela, Lorena, Maritza, Pamela, María, Lourdes, Cristina. Sara, Graciela, Lorena, Maritza, Pamela, María, Lourdes, Cristina. Sara, Graciela, Lorena, Maritza, Pamela, María, Lourdes, Cristina. Bueno, regresamos después de esa canción. Las chicas pasaron por un proceso en el curso que Remberto decía, música activismo. Las chicas fueron en introspección y bueno, en colectivo crearon esta y 3 canciones más. Hablando desde el sentir, desde las experiencias de cada una, se creó esta belleza colectiva. Ahora, retomando todas estas cosas que hemos estado discutiendo, que usted ha estado diciendo, dígame, sí, dígame. ¿Puedo decir algo? Sí, diga. Escuchar la letra genera muchas emociones encontradas y sobre todo porque lo dicen claramente, cómo la vulneración de derechos ocurre y no lo humanizamos, no le ponemos nombres. Seguimos en muchos espacios de conversación utilizando los números y nos alejamos, como lo dije hace un rato, tenemos una tendencia a la reducción, sí, pues sí,
pero todavía existen, para el caso de embarazo en adolescentes, todavía hay 16,000 chicas entre 10 y 19 años y casi 800 de ellas tienen entre 10 y 14. Es decir, hay que ponerle nombre a cada una de estas situaciones. Hay que ponerle contexto a cada una de estas situaciones. Y esta canción me parece maravillosa. Hay que moverla. Por favor, me la pasan porque necesito también moverla en todas las redes que tenemos juveniles y, por supuesto, de espacios intersectoriales. Con mucho gusto, sin ningún problema. Se la vamos a pasar y muchas gracias también por reproducir el mensaje de mujeres jóvenes que quieren hablar, quieren que su voz se escuche, que llegue a todas partes. Tomando en cuenta esto, usted comentaba, por ejemplo, en la sección anterior, de que se tiene decisión de la esterilización, de cuántos hijos quiero tener, cuántos no. Pero, por ejemplo, yo tengo una prima que ella ya tuvo un bebé y se quiso esterilizar y le dijeron, no, usted está muy joven, no, tiene que tener más hijos, ¿verdad? Entonces, ahí lo uno con los comentarios también que están ahorita surgiendo de la audiencia. Y dice uno de ellos, buenas noches, muchas gracias al doctor. Deseo preguntarle, ¿qué vacíos legales aún persisten en el marco normativo salvadoreño para promover y salvaguardar los derechos sexuales y reproductivos, tanto en el ámbito educativo como de combate a la impunidad en delitos sexuales? Aquí abarca un montón de cosas que ya hemos estado hablando, pero entonces, ¿qué vacíos legales hay? Fíjense que me llamó la atención cómo partiste del hecho de que aún en el año 2020, si llega una chica que tiene menos de 20 años, subámosle la edad, menos de 25 años, que tiene un hijo o no tiene ninguno, no es el marco normativo, no es el marco legal el que está afectando. El vacío no es en el marco legal, el vacío es en el marco institucional, en la toma de decisiones del mismo profesional de salud, quien trae tabúes y mitos. Es decir, que hay la educación integral de la sexualidad, pero del profesional, porque sabe de que hasta el año 1997, de acuerdo a la norma de atención a la mujer en este país, se restringía la esterilización quirúrgica, voluntaria, por supuesto, a mujeres abajo de 25 años y se solicitaba que fueran mujeres que tuvieran más de 3 hijos. Eso terminó en 1997. ¿Cuántos años han pasado? Y todavía le seguimos diciendo a la persona, es que sí, y mire, y no va a tener otro hijo, y si se le muere imagínense la coacción, pues, o sea, sí. No es educación, sino coacción. Entonces, el vacío no es legal, porque fíjense que para el caso de la lepina establece claramente que no podemos intervenir quirúrgicamente a un adolescente abajo de los 18 años porque todavía está bajo la tutela de una persona mayor. Es decir, la decisión no solo puede ser de adolescentes, pero yo estoy en obligación como personal de darle una consejería y de decirle, mira, fíjate que existen métodos de largo plazo. Por ejemplo, el implante subdérmico que va debajo de la piel tiene una duración de 5 años y si tú ahorita tienes 16, te permitirá tomar la decisión de esterilizarte cuando ya tengas 18 años. Porque a partir de 18 ya puedes decir, es mi decisión, ¿verdad? Claro. Luego, la ley especial por una vida libre de violencia establece claramente que contacto con una chica bajo los 18 años por una persona mayor denominado estupro, y estoy hablando del Código Penal, voy a meter también frases del Código Penal, que el contacto con una chica bajo los 14 años, si es una violación sexual, también tenemos que considerarlo. Es decir, cuando estamos en un establecimiento de salud, nuestro ojo tiene que ver más allá de lo evidente, no solo por qué nos está pidiendo la esterilización, sino que qué contexto ha pasado esta chica para decir, ya no quiero tener más hijos, porque lo han decidido porque han vivido una vida de violencia. Entonces, ¿sobre qué está montada esa decisión? Sobre ese miedo que tiene de seguir con la vida de violencia. ¿Ven? Entonces, cada persona es una condición diferente. Así. Doctor, y hay mecanismos, siguiendo con los vacíos legales, usted dice, bueno, el código, no hay un vacío legal, es un vacío institucional. Entonces, ¿qué puedo hacer yo
si no me quieren esterilizar y tengo 21 o 22 años, o sea, ¿a dónde voy? ¿A quién le digo? ¿Cómo hago para que me esterilicen? ¿Y qué pasa si como profesional de la salud yo me doy cuenta y veo más allá de lo evidente y sé que está sucediendo algo? ¿Cuál es el procedimiento legal para mí como profesional, dentro de mi ética profesional, que tengo que seguir si sé que hay un abuso o hay violaciones? Ok. Iniciamos con, llegué y me negaron el uso de la anticoncepción permanente, entiéndase la esterilización, y el Hospital Nacional de la Mujer. Entonces, primer paso, pregunto por la persona o por el equipo referente de atención de adolescentes. Quiero decirles que ya en todos los hospitales nacionales existe un grupo de personas en que estamos buscando precisamente darle valor a las políticas nacionales que están relacionadas a adolescencia y juventud. Eso es lo primero. 2, le dicen, no ha venido la doctora X. Le voy a dejar mi número y mi correo porque ese no va a fallar. Usted me puede llamar en cualquier momento y le prometo, y qué feo sonó esto como política, ¿no? Y debo de confirmar de que algo vamos a hacer, porque esa es una situación de toma de decisiones personal del profesional de salud, o sea, fue una toma de decisiones basada en su creencia nativa, porque existe una norma de atención integral de adolescentes que establece claramente, si el adolescente, aunque no tenga hijos, si ya tiene, bueno, si tiene menos de 18 años, denle cualquier otro método que no sea el quirúrgico, cualquiera, inyecciones, pastillas, implantes, dispositivo intrauterino. Si ya tiene 18 años y más y pide la esterilización, primero investigue qué es lo que está ocurriendo, hágale una consejería, dígale que la esterilización es para siempre, que no podrá después solicitar tener hijos porque es muy poca la tasa de éxito con las recanalizaciones, y si ella comprende eso y sigue diciendo no quiero, hágalo. Ese es el papel o la orientación que recibiría tanto de los referentes de adolescentes como la mía. Ahora, número 2, una sospecha de violencia sexual. Ya viene embarazada la chica. Y la chica dice, la primera pregunta que le hacemos, ¿y usted deseaba el embarazo? Dice que esa pregunta en una chica de 16 años, hablar del deseo del embarazo, hay que ver qué otras connotaciones tiene, porque yo preguntaría, ¿qué edad tiene su pareja? Y de repente le dice, 30 años. Pero desde ahí partamos. Hay un código penal que establece que, ya dijimos, ¿verdad? Adulto, Violación. Adolescente, ya hay una implicación. Entonces, ojo, y sigo investigando. ¿Y por qué crees que deseas el embarazo? Sigues estudiando y empiezo a preguntarle por los otros derechos. El estudio, la comida, la alimentación. Y le dice, no, es que fíjese que yo lo amo a él, porque nos ha pasado. Lo amo, yo quería darle un hijo y está estudiando. No, solo estoy en casa porque voy a cuidar de mi hijo. O sea, ya esta persona adulta está entregándole a la mujer el rol de maternidad que él vino aprendiendo. Entonces, el nuestro como profesionales, dar aviso a las juntas de protección del CONNA. Hay en todo el país juntas de protección cuando es el caso de chicas abajo de los 18 años, y al ISDEMU cuando supera esta edad, porque la violencia no solo se va a transformar a través de lesiones físicas, sino que el embarazo, una infección de transmisión sexual, verrugas vulgares, es decir, verrugas vulgares como el mismo VIH en adolescencia y juventud, puede representar también un claro impacto de la violencia sexual que está ocurriendo. Así que tenemos ese mecanismo, dar aviso a las juntas de protección, incorporarla al sistema de protección integral. Doctor, acá me llegaba una pregunta más a mí, quizá no la pusieron poner, pero me decían, es una experiencia porque usted hablaba acerca de alguna manera de la violencia obstétrica, de cuando se hace una esterilización. Por ejemplo, alguien me comentaba que decía de que ella no está segura si la esterilizaron. Dice, cuando ella pidió que la esterilizaran y dice que fue un trámite bastante engorroso saber si sí, a pesar de que ella lo solicitó, pero no, dice que todavía no está clara si al final
si la esterilizaron o no. ¿Cómo funcionan ese tipo de mecanismos también? Bueno, cuando la decisión ha sido tomada de la esterilización, en el caso de un adolescente, entonces pasa por un proceso de consejería y orientación para identificar los motivos de por qué quiere esterilizarse. Pues. Si es una persona adulta, también pasa por una consejería y se le hace firmar un consentimiento informado. Es decir, que ella está consciente de que el procedimiento es irreversible, que es permanente y que por tanto está afirmando de que esta situación va a ocurrir. La señora, si le hicieron la esterilización, obligatoriamente tendrían que haberle pasado el consentimiento informado. Y si fue una chica abajo de los 18 años, pues entonces tendría que acordarse qué pasó con un psicólogo, qué pasó con la trabajadora social y que no fue dada de alta sin decirle, mire, usted va esterilizada. Le tendrían que haber dicho. Es decir, la información es parte de nuestros derechos y por supuesto que es parte de los derechos sexuales y reproductivos. Regresando al inicio de todo este programa, la información es necesaria. Entonces, si ella no lo sabe, por favor, nos la contactan porque permitirá buscar en el expediente si esa condición ocurrió o no. Gracias. Bueno, gracias. Vamos a seguir con otro comentario que nos hacen, que también tiene que ver con la normativa y preguntan, en El Salvador, ¿existe una norma en los centros de salud para atender y brindar todo tipo de atención sexual integral? Y si existe, ¿usted como hombre considera que se brinda tal información sin tabúes y sin sexismo, hablando desde las juventudes? Génesis, gracias de nuevo. Hay muchos tabúes, hay mucho sexismo y hay mucho adultocentrismo. Fíjense bien, hay una política nacional de salud sexual y reproductiva que muy pocas veces el mismo profesional de salud la conoce. 2, para el caso de adolescentes, hay una norma técnica de atención integral de adolescentes y jóvenes en el Ministerio de Salud, tanto para primer nivel, entiéndase, unidades de salud, como para hospitales, en todas las áreas, no solo en salud sexual y reproductiva, sino que en el área de emergencias, en el área de prevención de enfermedades no transmisibles, etcétera, etcétera. 3, existe una norma técnica para la provisión de métodos anticonceptivos, que en su página 146 tiene el apartado específico de adolescencia y juventud. ¿Qué deberíamos de darle información a adolescentes y jóvenes para que conozcan más sobre este método anticonceptivo y por supuesto que ellas mismas decidan sobre cuál es el que mejor les va a caer, porque eso va más allá de lo que un profesional pueda decir. Y 4, hay manuales técnicos para aplicar consejería con adolescentes y jóvenes sobre diversos temas e incluye los de salud sexual y reproductiva. ¿Por qué empecé con esto? Porque sí hay escrito. Tu respuesta, Génesis, es que los tabúes, el sexismo y voy a agregar el adultocentrismo sigue afectando la toma de decisiones de los profesionales de salud. Claro, no estoy hablando de todos, porque por eso es que estamos buscando esta transformación de los servicios, de los establecimientos, en servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, que permita tener a profesionales sensibles, capacitados y que conozcan de la normativa institucional, pues si la normativa existe. Así es que sí está afectando y por supuesto la mirada del machismo, la masculinidad hegemónica sigue afectando también la toma de decisiones en este momento. Sí, doctor, antes de irnos al próximo corte, me llama mucho la atención lo que usted está diciendo y ya decíamos, bueno, el programa es salud sexual y reproductiva para adolescentes, pero ya dijimos que la educación sexual y reproductiva es para todas las personas y la adultez o los y las adultas tienen un rol importante. Podríamos decir entonces que hasta el personal médico necesita educación sexual y reproductiva, tal vez no todo, como se lo decía, pero sí se necesita. Justamente, y quizás no solo salud sexual y reproductiva, educación en eso, sino también nuevas masculinidades, en género, en diferentes enfoques, un enfoque de derechos humanos. Me gustaría saber qué opina usted y ¿quién es el responsable
o qué institución es la responsable de garantizar esta educación, no solo a juventudes, también al personal médico, al personal docente, a toda aquella persona adulta que tiene contacto para la educación de un niño o una niña, y cuáles son los retos más grandes para garantizar que esta educación efectivamente se pueda desarrollar? No. No. No voy a contradecirte, en ningún momento voy a contradecirte. Y es que la educación integral de la sexualidad es una intervención que incluye hablar de género, hablar de diversidad, hablar del sexo físico, hablar de las relaciones afectivas, hablar de reproducción. Es decir, la educación integral de la sexualidad incluye todo esto. Es hablar del sexismo, hablar de la masculinidad hegemónica, cómo ha venido afectando, hablar de las nuevas masculinidades. Y por supuesto, no esperar hasta que están en bachillerato o pensar que en la escuela es el único lugar en donde la educación integral de la sexualidad va a ocurrir. No, no es así. Se empieza desde la niñez. Cuando tú le dices a un niño o a una niña y le das afecto, bueno, la lactancia materna es parte de la sexualidad, porque está generando placer en el niño, está generando placer en la niña. Y si ven en la lactancia materna que hasta se tapan las señoras, ¿se han fijado? Se tapan, pero apenas la lactancia materna. Ese es un buen momento de educar a la señora y decirle, ese es su derecho, el derecho de su niño, usted puede hacerlo libremente y nada más cuide aquellos aspectos que tienen que ver con la higiene para que el niño por el polvo o algo no vaya a salir afectado. Estoy haciendo educación integral de la sexualidad. Paso a la siguiente etapa. Niños que andan desnudos y que se andan tocando el pene y que el pene se les para. Recuerden, la sexualidad tiene placer. No estoy hablando del placer asociado al erotismo. Estoy hablando del qué rico se siente estarse tocando. Pues sí, llega el mensaje y no dice, ni lo piensa, sino que el mensaje es neurológico. Llega a través de la vía neurológica, se para el pene, pero la familia, ¿qué es lo que hacemos? Monochuco, no te toqué, etcétera, etcétera. Cuando esta es la oportunidad de decirle, mi amor, por favor, para tocarte el pene, oigan, no la churumbita, sino que para tocarte el pene, ¿te has lavado las manos? Le estoy enseñando higiene y le estoy enseñando el nombre correcto. Un mensaje con 2 palabras. Por la edad no le voy a dar una charla, sino que voy a hacer intervenciones específicas. Eso es educación integral de la sexualidad. Cuando ya llega a la etapa del noviazgo, del afecto, de la amistad, hay que hablar sobre la prevención de la violencia en el noviazgo, porque ocurre. Eso es educación integral de la sexualidad. Cuando voy a la escuela de padres, también como padre tengo el derecho de recibir información de cómo comunicarme con mis hijos y cómo hablarle de aspectos que a mí me daban pena hablar. Eso es educación integral de la sexualidad. Que cuando me estoy formando como docente, como profesional de salud, como psicólogo, como educador, como trabajador social, etcétera, etcétera, que incorporen en mi sistema educativo, ya para ser profesional, o sea, educación superior, también información de cómo resolver esto. Y eso es educación integral de la sexualidad. Se da siempre. ¿Quiénes son los responsables? Somos muchos. El Estado es el principal responsable, porque tenemos que garantizar el ejercicio de los derechos, partiendo de la Constitución. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, porque tiene que haber dinero para ejecutar todas estas acciones. Seguridad, todos aquellos que tienen relación con la justicia, etcétera, etcétera. Y no se van a quedar nunca de lado las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones juveniles, la cooperación externa. Es decir, si trabajamos en conjunto, nada más estaremos distribuyéndonos atribuciones y responsabilidades. Pero al final es el Estado en acompañamiento con los organismos y las organizaciones, tanto comunitarias como externas. Bueno, ahí hay para muchas preguntas más, pero antes de eso nos vamos a ir al siguiente corte y ahora vamos a ver otro video de otra canción que se produjo en el curso de música activismo con estas chicas de toda Centroamérica. La canción se llama Vive y la autora es Selma Tovar. Así que les dejamos
Sí, perdón, y también les hacemos la invitación a todos y todas las que nos están sintonizando para que puedan hacer sus preguntas y que el doctor pues las pueda responder también. Así que vámonos con el video. Vámonos. ¿Cómo me escuchan? No ha sido fácil, la verdad, porque cantar no tenés. En El Salvador hay mucho talento, solamente falta que alguien lo... He tomado la música como, sí, lo primordial, pero siempre como tener un estudio como opción, porque uno nunca sabe si va a triunfar o no. Pero para mí la base fundamental de la vida es la música. Estoy aquí a punto de salir de esta esfera tan oscura. La vida es mejor si quieres sobresalir y no estancarte más y vivir. No te aferres y accede, estereotipos rompe y sigue. Que no te importa el que dirán, levántate y no desmayes, ya no debes quedarte atrás. Avanza y vete a triunfar. Estoy aquí a punto de salir de esta esfera tan oscura. La vida es mejor si quieres sobresalir y no estancarte más y vivir. Estoy aquí a punto de salir de esta esfera tan oscura. La vida es mejor si quieres sobresalir y no estancarte más y vivir. No estancarte más. Los días mejores vienen, no trates de encajar. La vida lo natural. Vive la vida es bella, los días grises se irán. Cosas nuevas están por llegar. Todo tiene solución. Tu momento está por llegar. Prepárate para triunfar. Tú tienes que triunfar. Tienes solución. Hemos regresado a nuestro último segmento y estábamos escuchando a Emma Tovar, esa canción que se llama Vive, y fue producto de un live session que tuvimos en el lab de Plataforma Global, porque queremos contarles que tenemos un estudio de producción en Plataforma Global El Salvador. Pueden buscarnos en redes sociales y pues ahí estamos. Seguimos hablando con el doctor Mario Soriano acerca de salud sexual y reproductiva, un tema muy interesante. Las preguntas no se acaban, nosotros tenemos todavía muchas dudas. Si ustedes, amigos y amigas, tienen, por favor, dejen en el comentario. Y yo creo que Brenda también tenía un par de preguntas. Sí, doctor,
Hemos estado hablando que los adultos y las adultas pues juegan un rol importante, que como adolescentes o niñez no tenemos la responsabilidad pues de educarnos a sí mismos, a sí mismas, para sobrellevar estos problemas de la falta de educación sexual y reproductiva, pero también ya discutimos que es una situación bastante difícil y que no se trata solamente de decir, bueno, lo vamos a cambiar y ya. O sea, está en las raíces de una estructura, de un sistema que conlleva muchas cosas más para hacerlo integral. Si yo como joven, este es un ejemplo, si yo como joven estoy en mi casa y por ninguna razón puedo hacer que los adultos o las adultas entren en razón y me apoyen, ¿qué puedo hacer yo? Si no tengo ese apoyo de ningún adulto o adulta de mi hogar, ¿qué puedo hacer? ¿En quién busco ayuda? ¿En quién puedo confiar? ¿Cómo sé que estoy buscando la ayuda correcta? Fíjate que el desafío es bien grande, porque como país, como Estado, debemos de trabajar en fortalecer el rol protector de las familias, asegurar también que la respuesta a las emergencias, en este caso como COVID, no reproduzca o perpetúe las normas de género, es decir, todas esas normas que son nocivas o prácticas discriminatorias específicamente que afectan a nuestras chicas. Es un desafío garantizar una vida libre de violencia y sin discriminación en este país. Tenemos que asegurar que las políticas y las intervenciones alrededor de la respuesta ante las emergencias también respondan a sus propias necesidades. En este caso, como niñas, niños, adolescentes y jóvenes. ¿Cómo hacer para que padres y madres reconozcamos que hay que mantener la trayectoria educativa de nuestros niños y nuestras niñas, por supuesto también adolescentes, garantizar el acceso a educación integral de la sexualidad y ahora lo que me toca a mí, garantizar el acceso a servicios amigables de salud sexual y reproductiva que satisfagan sus necesidades? Pero, ¿cómo llegamos entonces a las personas adultas? Las intervenciones podrían ser varias. A través de las reuniones llamadas escuelas de padres, ahora se llaman círculos de familia. Eso, en lugar de hablar de los comportamientos y que las notas y no sé qué, porque eso se puede hacer de manera individual, de acuerdo a cómo va cada niño rindiendo, cada niña, pues ahí es un buen momento para que padres y madres estemos discutiendo sobre estos temas, que nos ayuden a establecer mecanismos de comunicación, que nos ayuden a bajarnos del pedestal del adultocentrismo y más bien tener la oportunidad de escuchar a nuestros hijos, qué necesidades tiene, qué temores tiene, qué le da alegría, qué visión tiene de su futuro. Cuando se van abriendo una cantidad de oportunidades de conversar y vean, solo he dicho una intervención. Por supuesto, en salud tenemos que también seguir trabajando en intervención con padres, porque tradicionalmente nos hemos reunido con adolescentes, les empoderamos, les ayudamos al empoderamiento, reconocen sus derechos, los defienden, pero cuando llegan a la casa, llegan a una casa que no tiene un contexto, que además tiene un contexto de violencia en donde se ven violentados o violentadas. Entonces, también como salud tenemos que intervenir en las familias, enviando mensajes que promuevan lo que ya dije anteriormente. Y ahora tenemos una oportunidad. Ya las personas adultas de alguna manera aprendimos a manejar un poco más los dispositivos electrónicos. Ya hay con Facebook, con WhatsApp, con diferentes plataformas en donde podemos estar mandando mensajes a adultos de la importancia que tiene la comunicación con sus hijos e hijas. Y con esto reducir un tanto esa brecha, porque el problema actual es la brecha entre los tabús y las creencias de las personas adultas y por supuesto las necesidades que en este momento tienen adolescentes y jóvenes. Creo que es una buena manera y por supuesto las organizaciones juveniles y comunitarias que están presentes en todos los municipios, seguir haciendo intervenciones, pero involucren también a la familia, porque mujeres de 40 y tantos años, hombres de 50 y tantos años, todavía tienen muchos tabús acerca de su sexualidad y se pasaron toda su vida así. O eso, se pasaron toda su vida así. Así que no es tarde para reducir esta situación que ha ocurrido. Por favor,
Es doctor, es doctor en ese sentido que va al siguiente comentario, es que es justo lo que usted hablaba. Acá hay un comentario, pregunta más bien, que dice, ¿qué pasa en las comunidades cuando el acceso a la información y diversidad de métodos no es posible? ¿El Estado como tal tiene incidencia en estas comunidades? ¿Cómo? Sí, sí tenemos Gracias. incidencia. Ejemplo de ello que a partir del año 2012, imagínense, hace poco, pues literalmente, se estableció en El Salvador un espacio denominado Alianza Intersectorial para Adolescentes y Jóvenes. Este espacio está representado por instituciones de gobierno, entiéndase salud, educación, justicia, etcétera, etcétera, etcétera. También hay cooperación externa, como lo dije, porque se necesita de plata, y representaciones de redes juveniles. Aquí planteamos un plan intersectorial, que es cómo llegar a cada municipio. E identificamos que en algunos municipios las alcaldías juegan un papel bien importante. En otros municipios, saben, no hay que ser los enemigos de la iglesia. Cuando hablamos de educación integral de la sexualidad, tiene que ser laica, por supuesto que sí, pero la iglesia tiene grupos juveniles muy importantes en algunas comunidades que hay que aprovecharlos, y tienen necesidades que las plantean, y de repente nos encontramos con líderes religiosos de cualquier denominación que se vuelven parte del asunto, porque también les preocupa cómo están viviendo en este momento la violencia sexual en niñas y adolescentes, por ejemplo. Entonces, hay que aprovechar estos espacios, hay que buscar la intersectorialidad. De alguna manera ha venido funcionando, pero lo más importante es promover la organización juvenil en cada municipio. Promover que se reúnan no solo por deporte, o si se reúnen por deporte, aprovechar el momento de deporte e incluir alguna parte educativa dentro de esos momentos de reunión de deporte. Busquemos todas las opciones necesarias, religiosas, deportivas, que para salir a hacer actividades lúdicas, que se reúnen a jugar PlayStation, y habemos toda una comunidad conectada. De repente algunos mensajes que vayan encaminados a eso va a servir. Y con la población adulta, educación y salud, jugamos el papel primordial. Educación y salud. Tenemos que acercarnos, nuestros equipos de profesionales tienen que estar no solo listos, sino que también sensibles ante la temática, preparados y conocedores de la normativa. Estoy seguro que si estamos sensibles, estamos capacitados y estamos conocedores de la normativa, esta realidad va a cambiar en ese nivel comunitario. ¿Cómo? Primero con padres de familia, con adolescentes, y luego juntos ayudar a tener una mejor comunicación. Doctor, tenemos un nuevo comentario de alguien de la audiencia y dice, hola, buenas noches. ¿Cómo se puede hablar con las personas adultas que están un poco cerradas al tema de los tabúes sexuales? ¿Cómo inicia una conversación? Gracias, Brian. Es importante la pregunta que nos ha hecho Brian. ¿Cómo hacer desde la juventud para estimular en los padres y madres la conversación? ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse? Hay ahora disponibles en YouTube muchos videos cortos. Ahora, películas también, ¿verdad? Películas, videos cortos, e invitar a nuestros padres y madres a que la veamos y que hagamos un análisis de la película. O sea, lo está diciendo la persona joven, invitando a papá y a mamá a decirle, mira, vi este video, pero me gustaría escuchar la opinión de ustedes. No es generar una guerra, sino que generar una conversación y decirles, pues mi opinión, después de escuchar la de ellos, mi opinión es la siguiente. Si usted como joven identifica que su papá no sale del embrollo, no sale del hoyo, entonces ahí mismo le decimos, fíjate que en el establecimiento de salud me he dado cuenta que ya existen los referentes de adolescentes, que son profesionales de diversas disciplinas, en donde podemos buscar, o el mismo joven puede buscar y decirles, nos puede ayudar a superar muchas de las dudas que estamos teniendo en esta familia. Ese sería un mecanismo. ¿Qué les parece si leemos juntos documentos como este? Aquí se lo voy a poner en pantalla. Ahorita se lo voy a compartir porque era necesario ponérsela. Y aquí me voy a tardar nada más un segundo, pero se las quería poner. Y esto les invito a que lo busquen. ¿Lo están viendo? Sí, ahora sí.
Vaya, esa es la portada del libro. 100 preguntas sobre sexualidad de adolescentes. Voy a decirles que es un documento chileno, pero que también está orientado a que como adolescentes y jóvenes tengamos la oportunidad de plantear temas sobre la mesa, de plantear temas y decir, ok, me gustaría a mí como joven, como tu hijo, escuchar cuál es tu opinión al respecto de esto. Porque yo quisiera también poner mi opinión. No es lo que está obligado a pensar todo el mundo, sino que tener mi opinión y que logremos un consenso. Empecemos con este ejercicio y les aseguro que vamos a hacer varios cambios en relación a los tabúes. Doctor, ¿a dónde se puede encontrar ese libro? Por ejemplo, si el chico que escribió dice, bueno, quiero utilizar eso, ¿a dónde lo encuentra? Hay que googlearlo. Okay. Sí, es de libre circulación y se puede descargar. Y usted lo puede descargar, lo puede imprimir, haga con él lo que quiera. Okay. Y lo bonito es tenerlo a disposición, porque ahí hay preguntitas que usted se le hace al adulto. Y hasta le puede decir, mira papá, y cuando yo era joven, ¿cómo resolviste esta situación? Sí. Y cuando tú eras joven, ¿cómo resolviste esta situación? Y cuando ustedes andaban de pareja, vean, exploren las áreas de la sexualidad, exploren el afecto. Y eran novios, eran novios, ¿cómo se comportaban como novios? ¿Cómo vivían el tema de las relaciones de placer? Ya metan la sexualidad, pues metan el erotismo. ¿Cómo decidieron tener hijos? ¿Y cómo es que decidieron? Y pregúntenle a ambos si es que viven con ambos. No solo dejen la participación del hombre, porque si no, nosotros mismos seguimos reproduciendo el hecho de que él es el que tomó las decisiones, sino que, mamá, ¿y tú qué tal? Y en tu tiempo, ven, entonces se hace de una manera divertida, vamos aprendiendo y estamos poniendo sobre la mesa una situación que requiere una respuesta basada en ciencia. Doctor, ¿y el Estado salvadoreño? Porque ese libro es chileno, ¿verdad? Sí. En El Salvador, el gobierno, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, ¿han hecho algún material similar? Sí. ¿Y cómo podemos acceder a ese material también? Usted puede ingresar a la página del Ministerio de Educación y ahí está todo de educación integral de la sexualidad. Debo decirles que me siento muy, muy contento porque ha sido un trabajo en equipo, que no solo ha sido visto desde educación, sino que también ha tenido intervención de parte de salud. Como Ministerio de Salud, también tenemos 2 documentos. Se los voy a mostrar, ya que estamos aquí. Mire, ahora que aprovechando, porque después de este programa vamos a sacar infografía, entonces para solicitarle a usted esa información que nos la puede enviar y nosotros y nosotras la publicamos en la infografía. Bueno, creo que hemos perdido la conexión con el doctor. Bueno, ha habido entonces, una falla técnica, pero agradecemos también a todas las personas que han estado atentas a los comentarios. Creo que ha sido una discusión bastante relevante, interesante. A lo mejor necesitaríamos una segunda parte. Y también mencionar que vamos a poner el link en pantalla para que ustedes puedan acceder a este tipo de materiales. Ya dijo el doctor que estaba en el Ministerio de Educación. Entonces, es súper importante conocer esta información y ahora que nos están diciendo que sí existe, que podamos retomar la información. Se fue la luz. ¡Ay! Quedé miedo. Y son las cosas de la nueva normalidad. Y quedé miedo, equipo. Bueno, ya que les voy a mostrar la página, pero si ingresan a la página del Ministerio de Salud, busquen el apartado que se llama documentos regulatorios, y en documentos regulatorios pongan educación integral de la sexualidad y van a encontrar 2 documentos tan lindos, uno de ellos dirigido a población de 10 a 14 años, que habla sobre higiene genital, sobre cómo prepararse para la menstruación, cómo prepararse para identificar los cambios que tenemos en nuestros genitales para el caso de hombres, que nadie habla de eso. Y tenemos otro libro que está dirigido a población de 15 a 19 años. De descarga gratuita y esto da respuesta a tu pregunta. Sí hay documentos nacionales. Sí hay documentos. Mostré porque este va directo al grano, porque va en formato preguntas, pero los otros documentos hasta tienen cómo desarrollar actividades con otros jóvenes que también tengan
dudas al respecto de muchas situaciones de las cuales estamos hablando hoy. Gracias, doctor. Sí, el link va a aparecer en los comentarios en Facebook y, bueno, va a estar disponible. Lo vamos a poner por donde se está transmitiendo este programa. Ya para ir cerrando, y antes de darle las gracias finales por esta hora, 21 minutos que hemos tenido de charla con usted, que ha sido muy interesante, me gustaría hacer un resumen de lo que hemos hablado. Bueno, decíamos que la salud sexual y reproductiva es más que los genitales, engloba lo físico, lo social, lo emocional, el cerebro, amor y vínculos. Dejemos ya de ver la sexualidad o la salud sexual y reproductiva solo como el hecho del acto sexocoital, ¿verdad? O los genitales. Es un derecho humano, lo tenemos que reconocer como tal y aceptarlo como tal y hacer valer como tal. Tenemos que conocer o educarnos en salud sexual y reproductiva para desmitificar la salud, para borrar los tabúes, pero no solo en la juventud, o la adolescencia o la niñez, sino que también en la adultez y en diferentes áreas de la sociedad. Es así como podríamos también abordar una educación integral donde se hable y se deconstruya sobre donde se habla sobre sexismo, sobre nuevas masculinidades, sobre diversidad, sobre género, justamente para prevenir otros problemas sociales que están afectando gravemente a la población y en específico o de forma más dura a las mujeres, en este caso en las que están en situaciones más vulnerables que violencia de género, violencia doméstica, niñas, adolescentes. Es así como entonces todo esto significa que debemos de construirnos, ¿verdad? Con esta educación debemos de construirnos y volvernos a construir para transformar valores, para transformar cultura, para reconocer nuestros derechos y hacerlo valer. Entonces, así cerramos este programa. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, Remberto, y muchas gracias a todas las personas que nos han sintonizado hasta este momento. Me gustaría saber si tienen algunas palabras ustedes antes de cerrar. ¿Sí? Sí. De mi parte también, antes para que cierre el doctor, pues agradecerle también. Lo esperemos tenerle en una futura intervención hablando de música también, que este tema era en otro sentido. Pero agradecer a todas las personas que están y han comentado en el chat también. Seguramente necesitaríamos hacer, bueno, muchas más de este tipo de conversatorios. Gracias, Brenda, y gracias, doctor Mario Soriano. Brenda, Remberto, todo el mundo que estuvo con nosotros, muchas gracias. Recuerden que la sexualidad no solo se trata de un comportamiento, no se trata solo de un comportamiento, de una actividad, se trata de cómo vivimos, de cómo sentimos, de cómo nos expresamos, de cómo nos comportamos, de cómo manifestamos afecto. Tenemos que considerar siempre el contexto social. Por favor, consideren el contexto social a la hora de hablar de la educación integral de la sexualidad. Hay que mantener siempre un enfoque inclusivo, no hay que discriminar a nadie. Y cuando hablemos de educación integral de la sexualidad, no solo abordemos a mujeres, también hablar con hombres. ¿Por qué? Porque es necesario abordar temas que nos afectan a ambos. Y, por supuesto, hay que abordar tanto el placer sexual, pero también la violencia en el noviazgo y la violencia sexual. Así que esta es una tarea de todos. Me llevo mi responsabilidad como representante institucional, pero también les mando a ustedes su responsabilidad. Este es un asunto que nos compete a todas y a todos. Así mismo. Entonces, muchas gracias. Les hacemos la invitación para el próximo programa, que será el día jueves. Así que sintonícenos siempre por el Facebook Live de la Plataforma Global, por Twitter también. Ahí nos pueden encontrar. Si es que no tienen Facebook o no les gusta sintonizarnos desde ahí, pueden hacerlo en Twitter también. Muchas gracias. Feliz noche. Buen provecho. Hasta el jueves próximo. Mire que se nos olvidó
de poderse expresar en este medio. Soy Mikey Graff, yo nací de los 90. El amor por lo que hago es lo que me representa. Vivo en la metrópoli de Tegucigalpa, Writer y MC, lo que tengo por estampa. Y no me avergüenza, te lo digo con orgullo. Represento el hip hop, estoy presente, nunca huyo. Desde mi comienzo, esto es lo que me apasiona. Caminar pintando muros, rayando cada zona. Perfume del spray, es lo que yo respiro. Graffiti por todos lados, es lo único que miro. Ya saben que en el inicio fui la única y primera grafitera del país, sin ninguna compañera. Y 2 años después aparece Los Clan, el primer crew de grafiteras, con Mikey, Betan Swan. Y hasta donde me ven aquí prosigo y continúo. Tengo mucho más que dar, mi corazón entrego en muros. En muros yo te digo que mi corazón entrego. Graffiti mi pasión, para mí esto no es un juego. Y aunque el tiempo pinte mi cabello color gris, andaré bastón y latas porque así yo soy feliz. Y es que yo soy lo más jodido que han visto. Yo soy el hip hop, solo con esto me he visto. Y es que yo soy la dueña de lo que escuchas. Solo presiona el play y acompáñame en mi lucha. La vida es un freestyle, es un estilo libre. Mis deseos de escribir eran incontenibles. Es que cuando escucho el beat yo no puedo resistirme. Comienzo a freestylear solo para divertirme, para desahogarme, soltar versos y letras, rimas inquietas, las domino cual marionetas, ganándome un lugar improvisando en las batallas, para luego rapear y en las tarimas dar la talla. Estallan mis ganas, mi voz y mis rimas, entrego mi cora, mi alma en las bocinas, en las bocinas, en las bocinas. Micrófono, mi estilo de vida tiene una razón, con razón sigo aquí y nada va a detenerme. Somos el rap y yo lo notas con solo verme. Todas mis libretas están iluminadas de tanto RAP, se encuentran infectadas que me dedico a esto y es porque me place que se destruya el beat en medio de mis frases. No hay disfraces, no hay nada que lo reemplace, elevando tu mente para que te desplaces, yeah, para que te desplaces. Y es que yo soy lo más jodido que han visto. Yo soy el hip hop, solo con esto me he visto. Y es que yo soy la dueña de lo que escuchas. Solo presiona el play y acompáñame en mi lucha. Y es que yo soy lo más jodido que han visto. Yo soy el hip hop, solo con esto me he visto. Y es que yo soy la dueña de lo que escuchas. Solo presiona el play y acompáñame en mi lucha. Yeah, Honduras en la casa, Mikey Graff, desde el El Salvador.